Bien, ahora les voy a continuar hablando sobre la vejiga. La vejiga es un órgano reservorio destinado a recoger la orina que llega por medio de los uréteres para luego ser expulsada hacia el exterior por medio de la uretra. Su capacidad es muy variable. Su promedio es de 1 a 3 litros cuando la vejiga se llena lentamente, pero cuando se presenta el deseo de orinar es de aproximadamente 150 a 500 centímetros cúbicos. La vejiga está ubicada, cuando está vacía, en la cavidad pélvica, posterior a la sínfisis del pubis y al pubis, y cuando está distendida, cuando está llena, está sobresaliendo en el abdomen. En el hombre se sitúa superior al suelo de la pelvis y de la próstata, y anterior superior al recto y a las vesículas seminales. En la mujer es superior al suelo de la pelvis y anterior al útero y a la vagina. La dimensión y forma varía según el sexo y la edad. En la mujer es más ancha que en el hombre. Cuando está vacía es aplanada. Cuando está llena su pared posterior se eleva, sus bordes se ensanchan y adopta una forma ovoide. En el recién nacido es alargada y está posterior a la pared abdominal, pero mientras avanza la edad se sumerge en la cavidad pélvica. La vejiga presenta 3 caras. Una de ellas es superior, que es cóncava, está tapizada por el peritoneo y se adhiere a la pared vesical anterior y cerca del uráculo. Esta cara también se relaciona con las asas intestinales, con el colon sigmoideo y en la mujer con el cuerpo del útero y los ligamentos anchos del útero. Su cara antero-inferior es convexa. Está unida a la pared anterior de la pelvis por medio de 2 fuertes lazos fibrosos y de músculo liso llamados ligamentos cuboprostáticos. Estos se extienden desde su parte inferior hasta la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis y del pubis. Se relaciona con la sínfisis púbica, el pubis, la parte anterior del músculo elevador del ano, el músculo obturador interno y la fascia de estos músculos, junto con los vasos y nervios obturadores y las arteriolas retrosynficiales. Se encuentra separada de todos estos órganos por medio de la fascia umbilicoprevesical y por el espacio retropúbico. La fascia umbilicoprevesical es una hoja fibrocelular que va desde el ombligo a la fascia pélvica. El espacio retropúbico es un espacio lleno de tejido celular laxo. Su cara posterior-inferior, también conocida como base, es triangular, igual que las otras caras. El vértice del triángulo está marcado por el orificio interno de la uretra. La base está constituida por el borde posterior de la vejiga. Las relaciones de esta cara difieren en el hombre y en la mujer. En el hombre se relaciona inferior y anteriormente con la próstata, la base con las vesículas seminales, con la ampolla de los conductos deferentes y con los uréteres. Está separado de estas estructuras señaladas por el peritoneo y por el septo rectovesical. El peritoneo se proyecta de superior a inferior sobre la cara anterior del recto y constituye la excavación retrovesical, que también es conocida como el fondo de saco de Douglas. En la mujer se relaciona con el cuello del útero y descansa sobre la vagina. En el posterior de la base de la vejiga, el peritoneo de la cara superior de este órgano se refleja sobre el útero y constituye el fondo del saco vesicouterino. Tiene 3 bordes, 2 de ellos son laterales, están en relación con la arteria umbilical. En el hombre, los conductos deferentes rodean con frecuencia la parte posterior de este borde antes de alcanzar el ángulo lateral de la vejiga. El peritoneo se posesiona en los bordes laterales de este órgano sobre la pared lateral de la pelvis. En la mujer presenta continuidad más posterior con la hoja anterior de los ligamentos anchos del útero. Su borde posterior
es la unión de la cara superior y el fondo de la vejiga. Es curvo y de concavidad posterior y está abrazando en su concavidad al recto en el hombre y al istmo del útero en la mujer. Presenta 3 ángulos, uno de ellos es anterior, que es conocido como el vértice. Este presenta continuidad con el uraco y se halla detrás de la sínfisis. El uraco es un cordón fibroso que se extiende desde la vejiga hasta el ombligo. Sus ángulos laterales están localizados entre la unión del borde posterior con los bordes laterales. Estos están claramente marcados en el hombre. Superiormente se encuentran los repliegues ureterovesicales que parten de la vejiga. Entonces, cuando la vejiga está distendida, se llena y presenta modificaciones en las uniones de sus paredes. Sus paredes antero, inferior y superior, cuando se distiende la vejiga, la implantación del uraco se eleva un poco más superior a la sínfisis. El peritoneo se adhiere al vértice de la vejiga y al extremo inferior del uraco, donde forma un receso prevesical, lugar donde queda apoyado sobre la cara posterior del uraco y de la pared superior de la vejiga. Sus paredes laterales, estas se transforman en caras y se elevan por encima del suelo de la pelvis y atraen el peritoneo de las paredes laterales de la pelvis menor para revestirse con él. El conducto deferente se aplica sobre la pared vesical y cruza la arteria umbilical, pasando lateral y superior. En cuanto a su configuración interna, la vejiga presenta un color blanco grisáceo en el cadáver y rojo en el sujeto vivo. Es lisa en el niño. La vejiga presenta en su interior 3 orificios importantes, que son el orificio interno de la uretra y los 2 orificios ureterales. El orificio interno de la uretra está rodeado por el cuello de la vejiga y es normalmente circular. Los 2 orificios ureterales son ensanchados y elípticos y se orientan de superior a inferior y de lateral a medial. Se sitúan a 2,5 centímetros uno de otro y 2 o 3 centímetros posterior y lateral al orificio de la uretra cuando la vejiga está vacía. Los 3 orificios ocupan los 3 ángulos de un triángulo llamado trígono vesical. La superficie de este es casi siempre llana y lisa. Sus bordes están limitados por redotes que forman 2 haces musculares que prolongan las fibras de los uréteres. El redote posterior es más saliente y el fascículo muscular que lo alza determina el pliegue interutérico. La parte posterior al pliegue es más o menos aplanada y se denomina fondo de la vejiga. En cuanto a su constitución, la vejiga contiene una capa adventicia o capa externa conjuntiva. También contiene una capa muscular que tiene fibras longitudinales externas, fibras circulares medias y fibras longitudinales integradas por fascículos anastomosados que forman una red de mallas longitudinales. Y esta es la capa más interna. También tiene una capa mucosa que fue descrita al hablar de su configuración interna. La irrigación está dada a cada lado, superiormente por las arterias vesicales superiores, inferior y posterior por las ramas vesicales de las arterias rectal media, rama prostática de la arteria vesical inferior y del conducto deferente en el hombre y por las arterias uterinas y vaginal en la mujer. Inferior y lateral por la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna, inferior y anterior por la arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna. Las venas de las paredes vesicales desembocan en una red venosa superficial que vierte anterior
en la parte anterior del plexo prostático, a los lados en los plexos vesicoprostáticos y por detrás en el plexo seminal. Esas venas son tributarias de las venas ilíacas internas.